el libro de nuestro hermano Pedro, primera carta de Pedro. Y vamos hoy a estar compartiendo los versículos del 10 al 12. Pero antes de entrar, quisiera refrescar la memoria de qué nosotros hemos visto hasta aquí. Por ejemplo, nuestro primer sermón de esta serie de mensajes se tituló Una esperanza viva, donde nosotros pudimos aprender de que tenemos una esperanza viva, la vida eterna, y que lo que garantiza esta esperanza es la resurrección de Cristo. Y que tenemos una herencia reservada en los cielos, y que esta herencia está reservada en los cielos, una herencia incontaminada, una herencia que nada la puede corroer, que nada la puede contaminar, de este libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. El domingo pasado estuvimos viendo bajo el tema gozado en nuestra salvación en medio de las pruebas, basado en los versículos 6 al 9. Versículo 6 al 9, gozado en nuestra salvación aún en medio de pruebas. Y pudimos refrescar la memoria de que este lado de la eternidad es un mundo hostil, es un mundo donde el mismo Jesús, Juan 16:33, ya nos avisó y ya nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones. Este es un mundo de aflicción. Cuando entró el pecado al mundo, entró la maldad, entraron las enfermedades, entró todo lo malo. Y nosotros sabemos que esto es un mundo de aflicción. Pero la parte B de este versículo 33 de Juan 16 dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano no anda como un barco a la deriva, no. El cristiano tiene un capitán, y ese capitán es Jesucristo. Amén. Que gobierna su vida, que guía su vida, y que ese Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No hay un momento, no hay un segundo que el cristiano no cuente con el favor de Dios. Aún en medio de vicisitudes, Él está ahí. En medio de abundancia, Él está ahí. En medio de escasez, Él está ahí. Cristo ha prometido y nosotros creemos que lo que Él promete, lo cumple. Porque Él es un Dios verdadero. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén. Lo que Él dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. Y nosotros creemos eso. Y en el versículo 9 cerramos el apóstol Pedro hablando de que el fin de nuestra fe es nuestra salvación. El fin de nuestra fe es nuestra salvación de vuestras almas. Amén. Hoy queremos en los versículos 10 al 12 resaltar tres puntos en los cuales quiero que presten mucha atención. Porque mientras yo preparaba este sermón, fui muy confrontado. Fuimos confrontados por lo que vamos a ver más adelante. De cómo los profetas vieron la salvación, cómo indagaron en ella, de cómo los apóstoles, ese fue el mensaje, eso fue lo que predicaron. Pero al final vamos a ver cómo los ángeles se maravillan de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Así que con eso en mente, entonces vamos al texto de esta mañana, bajo nuestro tema, una gloriosa salvación. Así que vamos al primer punto. Versículo 10 dice, los profetas procuraron saber todos los detalles de nuestra salvación. Los profetas procuraron saber todos los detalles de nuestra salvación. Versículo 10 dice, y cito, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Permítame compartir este mismo versículo 10 en tres traducciones de Biblia distintas a la Reina Valera 60. Dice la Biblia de las Américas acerca de este versículo 10. Y cito, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. La Nueva Versión Internacional dice en este versículo, y lo cito, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación.
La Nueva Traducción Viviente dice en este versículo, y cito: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Recuérdense que el versículo 9 termina diciendo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas procuraron investigar de esta salvación. Es interesante, amados hermanos, resaltar que estos profetas no entendían en su totalidad todo lo que implicaba la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por esto algunos estudiosos enfatizan que ellos estudiaban sus propios escritos para saber más acerca de la salvación prometida por Dios, pero no podemos olvidar que fueron hombres de fe y murieron creyendo lo prometido por Dios. Fin de la cita. Ellos no entendían mucho detalle. Ellos profetizaron y hablaron, lo que vamos a ver más adelante, lo que el Espíritu le inspiró. Pero había detalles que ellos no entendían y ellos se preocuparon por investigar, profundizar, analizar lo concerniente a tu salvación y a mi salvación y a su salvación. ¿Cómo sería esto? ¿Qué tiempo sería? ¿Cuándo y cómo? Ellos investigaron. Miremos lo que dice el escritor a los Hebreos en el versículo 39-40 del capítulo 11, y dice: y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos hombres fueron hombres que murieron creyendo a Dios. Fueron hombres que caminaron por fe, según el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Decía un estudioso de la gracia destinada a vosotros lo siguiente, y cito: Dios es un Dios de gracia. Aún el Antiguo Testamento manifestó su gracia. Si no, preguntémosle a Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Sin embargo, los profetas predijeron una gracia mayor en comparación a todo lo que ellos habían vivido y habían recibido. Fin de la cita. La doctrina de la gracia está en la Biblia entera, de tapa a tapa. Pero Dios levantó a los profetas, ellos profetizaron, pero ellos profetizaron y veían una gracia mayor. Y esta gracia mayor, nada más y nada menos, la íbamos a recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenta el hermano John MacArthur, haciendo referencia al versículo 40 de Hebreos capítulo 11, lo siguiente: la fe de los santos del Antiguo Testamento miraba con anticipación la salvación prometida, mientras que la fe de aquellos que vinieron después de Cristo hace una mirada retrospectiva al cumplimiento perfecto de esa promesa. Ambos grupos se caracterizan por una fe genuina y son salvos por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. A una magnitud que Pablo, hablando a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, él dice lo siguiente, permítame citar esta cita, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, y como decía este himno, la salvación es del Señor. Amén. Y Él se la da a quien Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiera. Porque esto no es del que corre ni del que brinca, según dice Pablo a los Romanos en el capítulo 9, sino de que esto es de que el Señor tenga misericordia. Esto no es por obra. Nadie se puede gloriar y decir: yo me gané la salvación. No. Cristo la ganó en la cruz.
para regalársela a hombres y mujeres que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y lo hace solamente por pura gracia. Por gracia soy salvo. Ahora, nuestro segundo punto que vamos a ver en esta mañana está basado en el versículo 11. Ya en el primer punto vimos cómo los profetas indagaron e inquirieron acerca de la salvación. A nuestro segundo punto que vamos a ver en esta mañana, dice, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Es interesante resaltar que este título, el Espíritu de Cristo, que usa Pedro aquí, está haciendo referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le llamó el Consolador, se le llamó el Espíritu de verdad, el Espíritu del Señor. Y aquí Pedro usa el término el Espíritu de Cristo para referirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, estaba en los profetas. Estaba en los profetas. El versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Ahora, amados, me gustaría que ustedes me permitieran dividir este versículo en dos sesiones. Lo primero que nosotros vemos en el versículo es que dice, escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él. Es interesante resaltar que aunque los profetas fueron hombres, estos hombres no escribieron por voluntad humana. Estos hombres no escribieron lo que escribieron porque ellos quisieron. No. La misma Biblia nos enseña que estos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, y permítame citarlo. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Por qué, Pedro? Dice el 21. Porque nunca la profecía fue traída de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fin de la cita. Ninguna profecía es de interpretación privada. Nadie puede ir a la Biblia a decir, bueno, a mí me parece que esto dice tal cosa. No. La Biblia no se lee que a mí me parece, no. La Biblia tiene un solo mensaje. Y de un mismo texto yo no puedo sacar conclusiones distintas a lo que el texto quiere decir. Porque la escritura no es de interpretación privada. A mí me parece que dice esto. No. Es que si dice azul, es azul para todo el mundo. Puede haber varias aplicaciones, pero no puede haber diferentes interpretaciones de un mismo texto. Por eso que dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No. Pero dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fin de la cita. Los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles escribieron, lo vamos a ver más adelante, inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron lo que Dios quiso que ellos escribieran. No lo que ellos querían, sino lo que Dios quiso que ellos escribieran. Y hermanos, es interesante. En un tiempo que mucha gente anda con mesón de oír, anda buscando que le arranquen el oído, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien si prestamos atención en ella. ¿Y saben cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La Biblia. Y en estos días se celebraron el Día de la Reforma. Y las 5 solas de la Reforma empiezan con sola escritura.
La Biblia por encima de pensamientos, de sueños, de visiones, de opiniones personales. La Biblia tiene que estar por encima de todo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios está por encima de todo. Nada está por encima de Dios. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Nuestro segundo punto podemos ver, repito el versículo 11, escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A la segunda parte del versículo 11 nos dice lo siguiente, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Es interesante, amados hermanos, que cuando nosotros vamos a Isaías 53, vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 12 todos los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 12, y permítame leer ese texto, un poco largo, pero es importante leer ese texto, porque aquí vemos todos los padecimientos de Cristo, y muchos le llaman a este capítulo de Isaías 53 el pequeño evangelio. Dice así, y cito, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado un quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi cielo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cristo sufrió todo el padecimiento que tú y yo teníamos que sufrir en la cruz del Calvario. Todo lo que Cristo padeció, debía padecerlo yo y debía padecerlo tú y todo pecador. Sin embargo, él fue y se clavó a esa cruz y se hizo maldito para bendecir a hombres y mujeres que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Pero él recibió todo lo que tú y yo deberíamos de recibir. Sin embargo, él por su gracia lo recibió por cada uno de nosotros. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Él sufrió, él padeció, él murió,
pero al tercer día la tumba no lo pudo soportar y resucitó. Y hoy en día está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. El Cristo que predicamos es un Cristo victorioso. Amén. A nuestro tercer punto está basado en el versículo 12. Después que nosotros vimos cómo los profetas indagaron y cómo también hablaron de los padecimientos y el sacrificio de Cristo, nuestro tercer punto nos dice que la salvación fue el tema de predicación de los apóstoles. Y los ángeles se gozan mirando la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Dice el versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismo. ¿A quiénes? A los profetas y a los apóstoles. A los profetas. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow. Permítame citar la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, hermano, y dice lo siguiente, y cita. Se le dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, haciendo referencia a los profetas. Y ahora esta buena noticia le fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Maravilloso, hermano. Ahora, permítame dividir este versículo en varias secciones. Lo primero que vamos a ver es la parte, pudiéramos llamarle A, del versículo 12, que dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente dice, se le dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Decía un estudioso lo siguiente, y escuchen esto, hermano. Interesante, dice, Moisés y los demás profetas estaban mirando al futuro, hacia la culminación de la obra salvadora de Cristo en un segmento futuro de la historia redentora. En Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiré. Este versículo hace referencia, dice el estudioso, al Mesías venidero, que al igual que Moisés predicaría y guiaría a su pueblo. De hecho, Jesús era como Moisés en varios detalles. Por ejemplo, él fue librado de la muerte cuando fue un bebé. Moisés también, en Éxodo capítulo 2 y Mateo 2 del 13 al 23. Lo podemos comparar, lo puedes buscar en tu casa. Pero también Cristo renunció a una corte real como Moisés. Dice el estudioso, Filipenses 2, del 5 al 8, dice, haya pues vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27, habla de Moisés que prefirió los vituperios de Cristo y echó a un lado los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Aún así, sigue diciendo el estudioso, las profecías tuvieron gran valor, aunque su cumplimiento no era para los profetas del Antiguo Testamento. Perdón, aún así los profetas tuvieron gran valor, o las profecías tuvieron gran valor, aunque su cumplimiento no era para que los profetas del Antiguo Testamento lo presenciaran. En lugar de eso, previeron una época en que la obra salvadora del Mesías abarcaría a creyentes de todas las naciones. Ellos vivieron en esperanza, así como los cristianos que esperan la segunda venida del Señor. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por fe, por Dios, basándose en el hecho de que el Mesías, Jesús, cargaría en el futuro el juicio total de Dios
por causa del pecado. Fin de la cita. Hermano, y leímos Isaías 53. Y el capítulo o el texto empieza diciendo: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fue Dios que llevó a su hijo y lo clavó en una cruz. Aunque los instrumentos fueron los romanos, pero nada ocurrió sin el previo anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que le ocurrió a Cristo estaba ya profetizado, estaba establecido. No había otra manera que Cristo muriera que no fuera en una cruz. Y todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí y por amor a pecadores que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Eso es impresionante. Impresionante. A la segunda parte de este versículo 12 nos dice, y cito: administramos las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. De una manera 60. La Nueva Traducción Viviente dice: y ahora esta buena noticia le fue anunciada a ustedes por medio de aquello que le predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Fin de la cita. Hermano, los profetas predicaron inspirados por Dios. Los apóstoles también predicaron inspirados por Dios. Mira lo que dijo Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 al 5. Mira lo que le dijo Pablo a los Corintios. Dice así. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Iglesia Bíblica Sola Escritura, nuestra fe no puede estar fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe del creyente tiene que estar fundamentada en las Escrituras, no en concilio, ni en movimiento religioso. No, la fe del cristiano tiene que estar fundamentada en las Escrituras. ¿Qué dice Dios? No porque el pastor dice tal cosa, sí, pero si la Escritura no abraza eso, yo no puedo aceptar eso como palabra de Dios. Si el pastor está diciendo que lo que está enseñando, Dios lo está aprobando. O el pastor puede dar una exhortación, el pastor puede dar un consejo, pero si lo está citando como palabra de Dios, el pastor tiene que tener capítulo y versículo. ¿Me está escuchando, iglesia? Amén. Y los miembros de la iglesia son responsables delante de Dios de escudriñar, investigar e indagar para saber si lo que le están enseñando es palabra de Dios o palabra de hombre. Para entonces decirle a eso, amén. Siempre y cuando tú confirmes que lo que le están enseñando es la misma palabra de Dios. A eso le decimos amén, amén, amén y amén. Pablo le dijo a los romanos lo siguiente en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
¡Wow! Una vez más, podemos ver que no es por obra. No, el justo vivirá por fe. Lo dice Pablo aquí y allí en Abacú también, el profeta Abacú dijo, el justo vivirá por fe. Y Pablo, hablándole a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 7, le dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El cristiano camina por fe, pero es interesante resaltar que nosotros no caminamos bajo una fe emocional, de que yo me acosté un día y Dios me dijo, no. Nosotros caminamos bajo una fe basada en la Sagrada Escritura. Nuestra fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho. No es emocional. No. Recordemos que nuestras emociones, yo no creo con emociones, pero por el pecado nuestras emociones son engañosas. A una magnitud que Jeremías en una ocasión dijo, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Engañoso y perverso es nuestro corazón más que todas las cosas. Pero gloria a Dios que Dios lo conoce. Y como Dios lo conoce, el único que tiene el poder para atajar corazones es Él. Bendito es el Señor. Amén. Pero el justo vive por fe. Y esta parte B del versículo 12 nos dice, y ahora esta buena noticia le fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Pablo no predicó con palabras persuasivas. No, él predicó lo que Dios quiso que predicara. Cada predicador tiene que predicar lo que Dios quiere que predique. ¿Y qué quiere Dios que predique cada predicador? ¿Qué quiere Dios que predique cada pastor? ¿Qué quiere Dios que salga de los púlpitos? Vamos a 2 de Timoteo, porque la Biblia nos ayuda a responder esa pregunta. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, Pablo hablando a Timoteo, ya prácticamente en su carta de despedida, porque después de esto fue llevado a una guillotina. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es la recomendación que le da Pablo a Timoteo, versículo 5? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aunque te critiquen, aunque te señalen, predica la palabra. Aunque te murmuren, predica la palabra. Ese es el llamado. Predicar la palabra de Dios. No fábula, no cuento, no teorías personales, sino predica la palabra. Los apóstoles predicaron, no con fábula, no con cuento, sino la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El Evangelio, que es para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego al griego. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ya para ir concluyendo, la tercera parte del versículo 12 nos dice lo siguiente, y cito, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La Nueva Traducción Viviente dice esta tercera parte lo siguiente, y cito, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación
¿Cómo suceden estas cosas? Hermano, cuando yo estaba preparando el sermón, wow. Dice un estudioso, y cito: los ángeles anhelan mirar la gracia abundante que Dios ha derramado a hombres y mujeres pecadores. Ellos han sido testigos de la grandeza de la salvación. Sigue diciendo este estudioso: por difíciles que sean las pruebas de la vida, los cristianos pueden enfrentarlas de manera triunfal, debido a la grandeza de la gracia de Dios al darle una salvación que los profetas indagaron, que el Espíritu Santo inspiró, que los apóstoles predicaron y que los ángeles se admiran en ver la predicación del Evangelio y ver a Dios mostrando misericordia, trayendo a pecadores en arrepentimiento y regalándole una gloriosa salvación. Fin de la cita. Hermano, los ángeles se gozan con lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Eso es impresionante. Y es impresionante porque a veces tú y yo no nos gozamos con nuestra salvación. Hermano, Dios nos salvó de la condenación eterna. Amigo, el que muere sin Cristo va a un lugar eternamente de perdición. En sermones pasados nosotros hemos aprendido de que todo lo de este lado de la eternidad es temporal, es pasajero. Y aún nuestra propia vida es temporal y pasajera. Pero la esperanza del cristiano es que está seguro que tiene una esperanza viva en el cielo. Ahora yo te pregunto, amigo, si la muerte llega a tu vida ahora mismo, ¿cuál es tu esperanza? ¿Hacia dónde tú crees que tu alma irá? La Biblia dice que hay dos lugares. Hay cielo e infierno. Cielo para aquellos que han venido de arrepentimiento y fe a Cristo, pero el infierno para aquellos que se rehúsan a venir y entregar su vida a Cristo. Porque es Cristo quien lleva al cielo. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de llegar al cielo que no sea a través de Cristo. Hay gente que quiere entrar por otro lugar, pero Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí no entra, es ladrón y salteador. Wow. Aquí no hay área grises. Jesús dijo en una ocasión: el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. O tú estás con Dios o estás con el diablo. No hay término intermedio. Iglesia, los ángeles se gozan. Mira, yo no he tenido el privilegio de ver un ángel. Yo sé que son seres espirituales. La Biblia habla en Apocalipsis de serafines, querubines. Muchos de ellos poseen 6 alas. Yo no he tenido ese privilegio. Pero ellos se gozan con ver la gracia de Dios derramada en tu vida y en mi vida. Pregunto: ¿no estamos nosotros gozando en una salvación gloriosa? Hay mucha gente que se burla y dicen de que yo nací estoy oyendo que Cristo viene y no viene nada. Amigo, dale gracias a Dios porque Dios es un Dios de paciencia.
Yo le doy muchas gracias a Dios por su paciencia. Porque si Cristo hubiera venido antes del año 2000, yo no estuviera aquí predicando. Y yo creo lo que dice la Biblia, que los que mueren sin Cristo van a ir a un lugar de eterno tormento. Gloria a Dios por su paciencia. Amén. Y que todavía Cristo no ha venido. Pero ¿sabe qué significa para ti, amigo, que Cristo no ha llegado? Que todavía Dios te está dando oportunidad de que venga arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Porque un día todo el mundo comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y ningún ser humano tendrá excusa de decirle a Cristo: a mí no me predicaron, yo nunca escuché el evangelio, a mí nunca me hicieron un llamado, yo no sabía que esto existía. No, amigo. Dios te ha predicado y ha usado muchos medios para decirte: ven a Jesucristo. Así como no hay edad para la muerte, tampoco hay edad para venir a Cristo. Ven a Cristo. Porque es Cristo que te garantiza el cielo. Es Cristo que garantiza esa esperanza viva. Es Cristo que ganó esa herencia que está en los cielos, que es incontaminada, que es inmarcesible. Nada la puede destruir, nada puede desvanecer para aquellos que esperan su gloriosa venida. Iglesia, no sé cómo tú ves, pero yo mientras miraba esa última parte y ya estoy cerrando para entrar en el momento de Santa Cena, yo como que veía, bueno, lo que la Biblia dice, no yo, los ángeles observando, wow, la manera de cómo Dios salva a este pecador, a esta pecadora, la predicación de... Ahora mismo los ángeles están observando, aquí reunidos, congregados, exaltando a nuestro gran Dios, proclamando un Cristo vivo y de poder. A los ángeles se admiran, como dice la Biblia, se maravillan de esta gloriosa gracia. Hermanos y hermanas que está aquí, aunque tú estés pasando el Niágara en bicicleta, gocémonos en nuestra salvación. Porque nuestra salvación es gloriosa. Los profetas investigaron de ella. Los apóstoles predicaron de ella. El Espíritu Santo inspiró sobre ella. Y los ángeles se admiran de la bondad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso quisiera solamente compartir una sola aplicación. Una sola aplicación. Y es que Dios nos ayude a valorar y a gozarnos en nuestra salvación. Voy a repetir eso otra vez. Que Dios nos ayude a valorar y a gozarnos en nuestra salvación. Que no tiene precio, pero costó un alto precio. ¿Y cuál fue? El sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y al salir de estas cuatro paredes, nosotros podamos gozarnos en nuestra gloriosa salvación. Que el Señor en su gracia nos ha regalado. Que tú puedas sentirte gozosa, gozoso, porque de una multitud de pecadores, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había escogido por el puro afecto de su voluntad. Hermano, eso es impresionante. Cuando yo veo eso en Efesios 1:3, yo me pongo a pensar, wow, cuánta barbaridad yo hice. Y ahora veo lo que Dios dice, que Él me escogió antes de la fundación del mundo. Hermano, eso es motivo para uno levantarse de esa silla y decir: gloria a Dios. Gracias
porque tú me escogiste para salvación, aun siendo yo un perverso pecador, que lo que merezco es tu justo juicio y el infierno, no solamente en un nivel de llama, no, prendido 7 veces, y aumentamos 7 veces por lo malo que nosotros hemos sido para con Dios. Sin embargo, Dios clavó a su Hijo en una cruz para regalarte a ti y regalarme a mí una gloriosa salvación. Amén. Que al salir de este lugar, hermano, mira, salgamos gozosos. Amén. No le crea al diablo, créele a Dios. Amén. Gloria a Dios. Creamos la palabra profética más segura. Bendito sea. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. No, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aunque vengan pruebas y tribulaciones, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. El salmista en el Salmo 46 dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque la ciencia diga lo que diga, aunque el médico diga lo que diga, mi salvación, mi alma está segura con Cristo. Amén. Y ese Cristo un día me viene a buscar. Que el Señor nos ayude a valorar y a gozarnos en nuestra salvación. Oremos para preparar el tiempo de compartir la Santa Cena. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Gracias por regalarnos esta gloriosa salvación. Una salvación, Padre, que los profetas indagaron. Una salvación que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran de ella. Una salvación predicada por los apóstoles. Y una salvación que los ángeles que están en tu presencia se maravillan de lo que tú estás haciendo en nosotros y aún en aquello que ahora mismo tú estás salvando en toda parte del mundo. Señor, oh Dios, gracias. Mira que ahora vamos a compartir la Santa Cena. Mira que ahora vamos a recordar lo que tú hiciste en la cruz por nuestra culpa. Oh Dios mío, perdona todo pecado. Tu palabra enseña que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Por lo cual presento este momento para que tú nos ayudes a venir a esta invitación, cuyo ninguno somos dignos, pero por medio de Cristo, Cristo nos hace dignos. Gracias a Cristo por pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Gracias porque hoy somos justificados delante de Dios, no por nuestras buenas obras, sino por tus méritos en la cruz del Calvario. Gracias porque podemos venir a esta invitación y gozarnos en nuestra gloriosa salvación. Gracias porque en obediencia hoy hacemos memoria de tu sacrificio. Bendice este pan, bendice este vino, Padre, y que tú, oh Dios, bendiga este tiempo y que nos siga ayudando, oh Dios, a ser obediente, a celebrar esta ordenanza para la gloria de tu hermoso nombre. Padre, una vez más presentamos a los amigos que aún no te conocen. Ayúdale a entender que este mundo es temporal, pasajero, que la muerte no tiene edad y que solamente tú, Cristo, eres el Salvador de este mundo, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh Dios mío, obra en el corazón de los amigos y ayuda a entender su urgencia de arreglar su vida contigo. Oh, que puedan mirarte a ti y no a hombres sobre esta tierra y que puedan venir en arrepentimiento y fe a tus pies. Señor, oh Dios, una vez más gracias. Gracias por permitir predicar tu palabra. Ayúdanos a valorar esta salvación y a gozarnos en ella. Quizá pasemos momentos de dificultad y aflicciones en este lado de la eternidad. Tú lo has dicho. Pero confiamos en ti y creemos que en ti estaremos seguros. Amén. Oh Señor, gracias. De para este tiempo son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.